pero obviamente usted tiene legítimamente que preguntarse si esto es haciendo una cosa relativamente menor, muy menor, como será haciendo algo grande. Señor Aurelio. No, pero, Néstor, pero es que aquí el discurso tipo Milei que acaba de dar Héctor Riveros no funciona. Sí, porque lo que nos dice Héctor Riveros es viva Milei, o sea, cero Estado. No, aquí no pero funciona. Héctor no dijo eso. No, bueno, dice que esta es la prueba pero tampoco vamos a descubrir, no vamos a echarle a Milei el descubrimiento, Aurelio, de que el Estado es paquidérmico. Pero déjeme terminar, porque si no puedo terminar. Oigo su argumento, Aurelio, oigo su argumento. Sí, a ver, Héctor Milei, defensor de Milei, pues. Héctor Milei, que acaba de hacer una situación, pero es que aquí el problema no aplica, no por lo que dice Héctor, de que se contrata una empresa solvente, que lleva el agua, pone los carrotanques, se le paga por el metro cúbico suministrado y todo. Es que aquí no opera el discurso Milei, porque aquí hay una cosa peor, y es que aquí hay un chanchullo, porque usted no le puede comprar 40 camiones a una empresa que no tiene ni 10 millones de pesos de patrimonio, cuya razón social no es específicamente... 50 millones de patrimonio. 50 millones, cualquier cosa, para el caso da lo mismo, ¿cierto? Es que el problema es que hay un chanchullo detrás. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue el concurso para mirar? No digo licitación, porque no necesita, ya lo aclaró Luis Ernesto, pero ¿cuál fue el concurso de 3 firmas que suministraron su propuesta y escogieron esta, que sí es obligatorio hacerlo? Es que esto no tiene ninguna transparencia, a esto no le cabe ni siquiera... Esto es lo que te agradezco, Aurelio, pero veo que no tenía ningún argumento en contra de lo que yo estaba diciendo, porque el problema no es... Mire, Héctor Milei, adelante, señor Milei. El problema práctico no es a quién le compraron los carrotanques, que pudo haber habido, y todo indica que sí, un chanchullo, pero ese no es el problema, porque la razón por la cual están parados los carrotanques no es pues porque se lo compraron a una empresa que no tenía el patrimonio para venderlos, porque de hecho los suministró y ahí están. No, el problema es porque no hay cómo operarlos, y ahí es donde el discurso que trata de minimizar y de ridiculizar a Aurelio con el calificativo de Milei, pues es donde adquiere valor, porque ahí es justamente por esa razón, y en eso consiste la discusión de dónde el Estado es más eficiente y dónde se necesita el Estado. Déjeme hacerle una pregunta solo a usted. Héctor Riveros, no Héctor Milei, para hacerlo respetuosamente, Héctor. ¿Qué diferencia hay entre lo que usted me está diciendo y lo que dijo Milei en Argentina, que es básicamente lo mismo? El Estado es profundamente ineficiente. No, pero eso sí, 2 horas. No, es que yo estoy de acuerdo en algo, obviamente, por supuesto que, bueno, además es que yo soy liberal, y justamente los liberales lo que creemos es que pues hay que tener esa famosa tesis de que el Estado donde sea necesario y los privados donde sean eficientes. Y efectivamente yo creo que una operación privada en un caso como este, que es tan complejo, es mucho más eficiente que el Estado. Es que mire, aquí pasa, compran esos 40 camiones y el día que se varie un camión, pues nos quedamos con 39. Si usted ha contratado un particular, el particular está obligado a poner el 40 y a arreglar el que se varó. Esa es la diferencia. Ahí hay muchas cosas que podrían ser un caso bonito para ejemplificar por qué en algunos casos es casi indispensable la cooperación y la coparticipación con los privados. Uno puede subirse en el debate pues a la escalera de la tercera vía y mirar cuándo va el Estado y dónde el sector privado y llegar a una linda conclusión teórica. No ha lugar al discurso, no ha lugar al debate, porque aquí lo que hay es un chanchullo. Usted fue el que le dijo a Héctor, un señor Aurelio, no me diga que no lugar a debate, usted es el que pues por eso le digo. Riveros diciéndole Riveros Milei. Pero él además dijo que no le chocaba que el debate tanto. No es ese. Pero ahora dijo, pues también, de todas maneras, yo algo de Milei tengo, porque soy liberal y en fin, y bueno, o sea que al final tampoco fue ni un pellizco, ni un coscorrón, nada. Fue simplemente fue señor, reconociéndole a Héctor pues su doctrina. Pero Néstor, es que aquí ni siquiera hay una discusión de un debate doctrinario. Aquí lo que hay es un chanchullo, el mismo de los camiones de la basura de Bogotá, que no me han dejado contar. Mire, los camiones que trajeron, perdón Héctor, los camiones que trajeron de Miami terminaron siendo alquilados a una empresa que era una Serviteca en Bucaramanga. Pero usted le da la Dígame cuál es la diferencia. Aurelio, le da la razón a Riveros. No, le estoy dando las razones al chanchullo, porque el chanchullo lo hacen dos, lo hace el privado y lo hace el Estado.
el que peca por la paga y el que paga por la peca. Lo que pasa es son que Aurelio, dos. O sea, que aquí al privado tampoco me lo saquen limpio. O es que el señor de Cúcuta no es privado. No, Aurelio, sí, pero digo, Héctor, con la tesis del chanchullo, ojo, porque de todas formas, aunque a mí también me huele mal, no hay probado nada alrededor de este contrato. Y además es que los camiones están ahí. No, por eso, bueno, déjeme decirle a Aurelio, porque claro, si no hubieran entregado los camiones o los camiones estuvieran dañados como los de la basura que ustedes han recordado, pues que los de la basura era que no funcionaban y eran unos camiones viejos que estaban desahuciados en los Estados Unidos. Eso ya pues era la tapa. Pero aquí estos camiones ahí están. Y yo pues de mi ley tengo el despeluque, pero déjeme develar a Aurelio. Señor. Me faltan las patillas que esas nunca me salieron ni en la época gogo que se usaban. Pero déjeme develar, Aurelio, aquí hay una discusión que es conceptualmente igual a la que hay en Transmilenio. Si esos buses rojos tienen que ser del Estado y cuando se daña una llanta el Estado abre una licitación y compra la llanta y la reemplaza, o si por el contrario usted le encarga la prestación del servicio a un particular. Por eso es que Aurelio reacciona de manera incluso agresiva para contradecir mi argumento, porque evidentemente tenemos una diferencia conceptual profunda, él y yo en este caso, siempre con cariño y con respeto, pero una diferencia conceptual muy profunda, y por eso yo quería traerla en esta conversación. Quienes quieran opinar, estamos hablando no lo tome agresivo. Aurelio, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente sigue padeciendo sed. Claro. Sí, mire, usted escuchó que tienen que llevar carretillas de agua. El problema, Néstor, es que no se ha resuelto. Mire, la discusión está bien, la discusión teórica entre Héctor y Aurelio. No tengo problemas, pero la gente sigue padeciendo sed. Padre, es que ese es el problema. El problema es que hay en este momento 40 carrotanques comprados por el Estado colombiano, parqueados, y afuera la gente reclamando, la gente pidiendo agua. Quienes quieran, María Consuelo, quienes quieran opinar. Incluso hay un problema más. Un segundo, Aurelio. Quienes quieran opinar sobre el tema, la cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales, para hablar un poquito de la mano del Estado, del negocio aquí alrededor de unos carrotanques que están parqueados hoy hace ya 4 semanas. No, simplemente María Consuelo, hablan las damas, María Consuelo. Añadir otro elemento. Uno es el rol del Estado contratando directamente. Otro es el tema de si hay una capacidad y una transparencia para contratar, que es lo que ha señalado Aurelio, con respecto a la contratación, si la empresa era idónea o no, y además si hay chanchullo o no. Yo creo que eso es importante. Pero lo tercero es el tema de la descentralización. Néstor, ¿cómo estamos hablando de que 40 carrotanques los tiene que comprar, operar, alistar, contratar los conductores, el nivel nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? ¿Y dónde está el rol de los locales en La Guajira? Entonces, cuando se cambien los repuestos, cuando haya un problema con el diésel, cuando haya un problema con la licencia de los constructores, tiene que desplazarse el señor Olmedo desde acá de Bogotá a resolver el tema en Maicao y en Uribe y en Riohacha. O sea, que falta de respeto con la descentralización. María Consuelo, ¿se imagina cuando se pinche el primer carro de estos, el primer carro tanque de estos? Pero hay un problema. Cuando se le rompa la primera manguera a un carro tanque de estos, el arreglo, hay un problema si esto es para ponerlos a funcionar, no quiero imaginarme cómo va a ser la reparación de estos carros. Pero hay un problema de fondos. Yo no sé si usted vio un detalle que tienen los informes, es que todavía no se sabe además de dónde van a sacar el agua. O sea, el agua con el que van a cargar los carrotanques, no se sabe de dónde va a salir. Sí, hay tres puntos, Aurelio. Uno de ellos es el acueducto industrial o microacueducto que hay en Nazaret, que es uno de los puntos altos en La Guajira. El otro es el microacueducto del Cabo de la Vela y Casas Azul y el triple A acueductos de Península. Cada dato, porque Uribe está muy lejos de esos sitios. Claro, está lejísimo. Llevar los carrotanques a tanquear a la Alta Guajira significa ponerlos a viajar. Néstor, pero este debate tiene una consecuencia muy delicada, señor, y es creer que el Estado es ineficiente. No, el Estado no es ineficiente. Este gobierno está siendo ineficiente. El Estado colombiano tuvo que enfrentar hace 4 años el desafío más grande de la humanidad, que fue la pandemia, y lo hizo muy bien. Pero no, Luis Ernesto, permítame, Néstor. No, esto ha sido histórico. Instaló miles de UCIs, repartió mercados, vacunó a millones, atendió a cientos de miles de servicios en urgencias de COVID, y sobrevivimos. Y eso jamás lo hubiera logrado el mercado solo, Néstor, ni los privados.
privados decidiendo. La razón por la que aquí entraron los privados al sistema de salud es porque el modelo público del Seguro Social fracasó. La razón por la que se privatizaron los bancos hubiera podido, es que los bancos oficiales fracasaron. La ¿sabe razón dónde fracasó por la pandemia? Donde opera únicamente o predominantemente el mercado, que fue en Estados Unidos. Una cantidad de muertes que se hubieran podido prevenir, vacunas que no se aplicaron, tratamientos de salud y familias endeudadas. Pero a lo que voy, Néstor, es no cometamos el error de confundir que este gobierno está siendo ineficiente con los camiones de La Guajira, sin duda. Lo fue en Bogotá, lamentablemente también. Eso no quiere decir que el Estado sea ineficiente ni que tengamos que quitarle labores al Estado necesariamente y dejárselas al mercado, que lo hace mejor en algunos casos, pero en otros fracasa completamente. En esos ejemplos que usted menciona, había una articulación entre alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Aquí se están brincando la descentralización de una manera ramplona y además con pésimos resultados, porque llevan un mes los carrotanques varados. Es un gran punto a mi modo de ver. Entre otras cosas, tiene unos temas jurídicos que hay que discutir también, porque yo no sé si la nación, aún en la unidad de gestión de riesgo, tenga la competencia para suministrar agua potable. El agua potable, hasta donde yo recuerdo, está asignada como deber a las entidades locales, claro. En la Constitución colombiana. Claro. En la Constitución colombiana dice que los temas de acueducto y saneamiento ambiental corresponde a las entidades territoriales. De la cadena de ineficiencias que hay aquí es que no han firmado el contrato entre la unidad de gestión de riesgo y Uribia. Un mes los carrotanques allí parqueados y no están funcionando, no hay contrato con el municipio, porque claro que el municipio tiene que proveer el agua. Pero en fin, esto es una prueba, nos abre, es cierto, la puerta al debate del Estado colombiano, de qué tan eficiente, no solo el gobierno Petro, el Estado colombiano en particular. Son las 8 de la mañana. Fíjese que a propósito de esta discusión, Néstor, me están recomendando una columna del congresista guajiro, a propósito, Alfredo de Luque, escribiendo de las experiencias, lo que no está viendo el gobierno del presidente Petro, porque ya esta escena la habíamos visto en La Guajira. Hay un párrafo de esa columna, Néstor, que dice: hubo una acción que, abro comillas, que generó gran recordación. Los casi 100 carrotanques enviados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo llegaron tarde, pues eran conducidos por los cachacos que, como era de esperarse, se perdieron. Bueno, y eso no es extraño. Eso es lo que podría Es que ahí pasar. se pierde cualquiera. Es que eso es desierto, no lo olviden. 8 de la mañana, 14 minutos, 8:14, tiempo soleado en Bogotá, pronóstico de lluvias. A partir de las próximas horas volverá afortunadamente algo de lluvias la semana entrante en buena parte del país. Los acompañamos desde Blue Radio. Operan normalmente todos los aeropuertos en Colombia. Hoy están cumpliendo un mes parqueados 40 carrotanques que llegaron a La Guajira para transportar agua a comunidades y rancherías, los más pobres allí del departamento de La Guajira. Ocurre la historia en Uribia. Están parqueados esos carrotanques en una base militar. El gobierno pagó más de 46.000 millones de pesos. En la emergencia por La Guajira, por la falta de salud y de agua potable, pero esos vehículos, cada uno vale más de 1.000 millones de pesos, están parqueados sin licencia, sin conductor, sin plata para la gasolina y por supuesto sin agua. Dice el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Olmedo López, que los compró, que todo es una noticia falsa, que lo que pasa es que los están acondicionando, les están poniendo manguera, alistamiento de motobombas para llevar el agua, que es en lo que estamos de acuerdo, no han podido desarrollar. El gobierno se alista para presentar un proyecto de reforma constitucional, bien incluido en el paquete de reforma a la justicia que está proponiendo este gobierno, que dice que quiere cambios estructurales en la metodología, en el acceso, en la eficiencia judicial y, por supuesto, en las alternativas de resolución de conflicto y la justicia restaurativa del país. Eso fue lo que acordaron en la última reunión de esa comisión de expertos que está acompañando la estructuración o la creación de los textos que
que serán presentados al Congreso de la República el próximo 20 de julio. En esa segunda reunión definieron comisiones para dividirse por temas los proyectos. Una de esas comisiones es de reformas constitucionales, que es la más llamativa e inquietante, aunque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habla de retoques a la Constitución, lo que supone que no se trata de grandes cambios. Lo cierto es que están pensando en cambios constitucionales a la Judicatura por un lado, pero por otro a la Procuraduría General de la Nación. La sentencia este fin de semana de la Corte Suprema de Justicia, que cambia reglas sobre las semanas cotizadas y brinda una nueva interpretación. De ahora en adelante, ese cálculo será milimétrico, con los días que en realidad tuvo cada mes y cada año, ya sea 28, 29, 30 o 31 días, o en el caso de un año, 365 o 360 días, según corresponde y dependiendo de si fue o no bisiesto como este año. Cálculo exacto, riguroso, detallado, que bajo la óptica de la Corte Suprema garantiza que se tengan en cuenta todos y cada uno de los días laborados, llegando al punto incluso de hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación, pues todo día cotizado suma, agrega y cuenta para ser transformado luego en semanas, arrojando así el número de cotizaciones exactas, que son ni más ni menos que uno de los elementos más importantes en el sistema colombiano de pensiones, donde el corte está en 1.300 semanas cotizadas, un rasero que por lo demás hoy cumple únicamente el 18% de la población en edad de jubilarse. Está revelando un periódico español, se llama Marca, que Mbappé, que sale del Paris Saint-Germain, dentro de un par de meses firmó ya con el Real Madrid. Sí, es la noticia deportiva del momento, pero tampoco es una gran sorpresa. Es una sorpresa que hayan firmado ya ese contrato, pero evidentemente estaba dentro de lo previsto. Después de como subimos la semana pasada, las informaciones que decían que Mbappé no iba a seguir en el Paris Saint-Germain. A propósito, ha presentado el informe sobre la EPS y el modelo financiero, la desfinanciación de la EPS. Un informe, la verdad, preocupante, porque dice que el 80% de las EPS que hay en Colombia tienen una situación a punto de iliquidez, que no tienen solvencia financiera. Señor Contralor Carlos Mario Zuluaga, Contralor, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y para toda la amable audiencia. De 26, solamente 5, ¿verdad, Contralor, cumplen con los requisitos técnicos, que son... Sí, señor, solamente 5 EPS cumplen Salud con los Total, requisitos técnicos. Salud Total, Sura, Confachocó, Capresoca y EPM Salud. ¿Capresoca de dónde es? Esa es de Casanare. Sí, y las otras 21, también hay muchas grandes allí, Sanitas, Compensar, la nueva EPS que es pública, no cumplen. Quiero preguntarle, Contralor, ¿ese no cumplen qué significa en la práctica? Significa que hay unos indicadores que establece la ley, como el de solvencia, el indicador relacionado con las reservas técnicas, que no están hoy siendo cumplidas por estas 16 EPS. Son 16 realmente las que no están cumpliendo esos 3 indicadores. Algunas cumplen 2, otras cumplen 1, pero estas 5 cumplen, lo que usted mencionó de primero, todos los 3 indicadores. 16 no cumplen ninguno de los 3 indicadores y algunas se reparten entre un indicador y otro, lo que hace de que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de ley que tienen las EPS en Colombia pongan en riesgo, digamos, su propia estabilidad y su propio autosostenimiento. Contralor, ¿cuál es la situación de las reservas técnicas hoy frente al tema de la salud? Nosotros hemos en el informe también publicado un análisis de qué pasa con las reservas técnicas. Los recursos que ha girado el Estado por relación a este concepto de reservas técnicas establece que a la fecha las reservas técnicas debían estar constituidas por todas las EPS por un valor de 13.7 billones de pesos y solo están respaldados 1.3 billones de pesos. ¿En qué deben constituir las reservas técnicas las EPS? En bonos de deuda pública, en títulos a la vista de alta liquidez y otros. ¿Eso qué significa? Que deben hacer esas reservas para tener la garantía de atender los pacientes que tiene y por supuesto de generar liquidez y de generar ingresos que le permitan al sistema. ¿Y de quién es, Contralor? Pero ¿de quién es la culpa de que no cumplan con las reservas técnicas?
Pues de quien recibe los recursos. Las EPS son las que reciben los recursos y son las que deberían hacer. Unas sí lo hacen, otras no. Ya las explicaciones de por qué no las hacen las han venido dando las EPS, pero fragantemente hay un incumplimiento de uno de los requisitos y obligaciones que tienen las EPS en el marco de ese acuerdo de prestación de servicio que tienen con el Estado colombiano. Pero no es del girador, ¿no es que se está quedando la plata por el camino? No, aquí hay dos tipos de discusiones sobre la financiación del sistema. El Estado gira unos recursos por UPC a las EPS y por esa UPC girada ellas deben constituir unas reservas técnicas, algunas la hacen, otras no. Es una obligación de las EPS, tanto que la ley de manera expresa dice que es uno de los requisitos y una de las obligaciones directas que tienen las EPS. Y hay otra discusión que es la de los presupuestos máximos, donde hasta la misma Corte reconoció y le otorgó a la Contraloría la responsabilidad de seguir verificando eso, y ahí hemos consolidado una deuda que tiene el Estado con el sistema de salud por el orden de los 3 billones de pesos, pero por presupuestos máximos. Sí, justamente estoy leyendo esa parte del documento de la Contraloría que ustedes han dado a conocer esta mañana, doctor Zuluaga, y quisiera preguntarle acerca de esa situación, de cuál es la responsabilidad que le correspondería eventualmente al gobierno en la crisis de las EPS, porque obviamente aquí hay que buscar responsables, pero sobre todo hay que buscar soluciones. El hecho de que por un lado se hayan retrasado los pagos en algunos aspectos como el de los presupuestos máximos, y por otro lado la discusión permanente de que no se haya dado el tema de el reconocimiento de una UPC adecuada a los costos del sistema de salud, ¿podrían ser las causas de esta situación que ustedes revelan el día de hoy? Hay una discusión que ha sido histórica y es si la plata que se gira por la salud alcanza o no, pero yo le puedo poner un ejemplo. El gobierno, el Estado colombiano ha pagado siempre los recursos de UPC. De hecho, el actual gobierno tiene al día los pagos por UPC, tiene unas deudas por presupuestos máximos, que es donde se financian enfermedades de alto costo o enfermedades huérfanas. Pero las EPS son eficientes para unos asuntos y quizás para otros no. Por ejemplo, todos los recursos de UPC, el Estado le permite por ley a las EPS reservar por concepto de eficiencia o convertirlos en liquidez o en utilidad todo aquello que les quede de ese porcentaje de gestión luego de que garanticen la prestación del servicio. Entonces, en el régimen contributivo y subsidiado está el 8% para el subsidiado y el 10% de administración para el contributivo. Y las EPS se gastan, por ejemplo, Nueva EPS se gasta el 1.83 en gastos de administración de un 8% que recibe. ¿Qué significa? Que de los recursos que ella recibe, 6.2 de administración se le convierten en utilidad. Es decir, es eficiente administrando unos recursos que le permite directamente al Estado convertirlos en utilidades. ¿En utilidades para qué? Para repartirlos en los socios, en utilidades para hacer nuevas clínicas, comprar más tecnología, prestarle su mismo servicio al sistema y convertirlos de manera eficiente en parte de sus activos. Pero cuando el Estado le ordena administrar los recursos de la UPC y le establece, por ejemplo, por ley, destinar o constituir las reservas técnicas, las EPS no la hacen. ¿Qué hacen en la mayoría? Por ejemplo, de esos 13 billones de pesos que debían constituir en reservas técnicas, solamente constituyeron 1.3. El resto que hicieron, giraron, por ejemplo, 6 billones de pesos en anticipos a las IPS. ¿Qué significa y qué diferencia hay entre utilizar los recursos para convertirlos en anticipos a las IPS y no constituir reservas técnicas? Que le está pagando directamente a una IPS sin que se haya generado una cuenta de cobro o un gasto, y le está dando la plata, y en vez de constituirlas en reservas, porque las reservas que le generan mayores ingresos, es que cuando usted constituye un bono de deuda pública o constituye títulos a la vista de alta liquidez, que está diciendo, yo esta plata, que son billones de pesos, los pongo a producir y hago que los recursos se incrementen más. Entonces, esa mala práctica, que aunque no es ilegal, hace que se desfinancie el propio sistema de salud y la plata se vuelva menos eficiente para el momento de ir a resolver un problema. La conclusión de ese informe, que es muy técnico, es que la Contraloría le da la razón al gobierno nacional, al presidente Petro, en cuanto a la necesidad de que se haga una reforma a la salud porque las EPS están quebrando el sistema, que es la tesis del gobierno.
No, yo quiero dejar esto claro por si en la historia toca recordar esta entrevista, decirle, nosotros aquí no estamos reconociéndole que alguien o no tiene la razón, estamos publicando un informe con unas cifras que son reales, a las que les podemos someter todo el rigor de revisión posible. Esta información la constituimos con propias datos entregados por la EPS. Pero este informe alrededor de las reservas técnicas, de la falta de plata en las reservas técnicas, yo se lo he escuchado a la Contraloría desde hace muchos años. Usted lo vuelve a publicar ahora en vísperas de que se debata la reforma a la salud. Así que la conclusión de Ricardo, la pregunta de Ricardo parece inevitable. Si esto no es darle combustible al gobierno para sacar adelante su eliminación de las EPS. Hay 3 temas en los que nosotros hemos tenido un impecable seguimiento: transición energética, salud y recaudo con elefantes blancos. Y salud, nosotros hemos hablado permanentemente de esto. Mire, ahorita en el mes de marzo vamos a publicar un nuevo informe de qué pasó con los recursos que le giró el Estado en el gobierno del presidente Duque a las EPS y qué pasó con esos recursos de UPC que estuvieron muchos servicios suspendidos. La Corte ha dicho claramente para qué también son esos recursos, y uno no puede utilizar recursos de una vigencia para hacer gastos de otras vigencias. Y cuando se publique ese informe en marzo, ¿qué vamos a decir? No sé en qué estado va a estar la reforma o el debate en el Congreso, pero lo vamos a publicar. En noviembre publicamos un informe y dijimos, en marzo publicamos otro, en febrero uno y en marzo otro. O sea, ¿qué hacemos? Guardamos los informes para que esto no parezca que es intervención en algo. Aquí hay unas cifras reales, lo que hay que cuestionar es esas cifras. Nos ayudan o no a hacer más técnico el debate, a decantar cuáles son los problemas estructurales, qué es lo que debemos revisar de la UPC, qué es lo que está pasando con los niveles de eficiencia de la administración de los recursos de las EPS. Nos debe preocupar más es cuáles son los insumos que este informe le proporciona al debate, de a quién le puede servir o no, porque la Contraloría ha hecho esto toda la historia, con o sin debate político. Hemos hablado lo que era antes cuentas maestras, hoy es presupuesto máximo, ha sido una línea de trabajo permanente del órgano de control. Y según entonces este informe, doctor Zuluaga, estas 16 EPS tienen apenas el 10% de las reservas técnicas que deberían tener. Si ponen el 100%, ¿con qué entonces van a pagar la cartera? Porque lo que le entiendo es que precisamente tienen que usar esa plata para poderle girar a las IPS, es decir, a los hospitales. Claro, las EPS tienen, y el informe también lo revela, un pasivo deuda total de 25 billones de pesos a IPS y a proveedores, es decir, son cuentas por pagar que están registradas en sus estados financieros. Pero además de las reservas técnicas y pasivos administrativos, entre otros, por un valor de 13 billones de pesos de deuda, de cartera que debieron haber constituido como reserva. Es que nosotros no estamos desconociendo en el informe que hay un histórico acumulado que se ha venido dando en las EPS por mayores registros de cuentas por pagar que las IPS le han ido registrando a lo largo de muchos años. Es decir, que han atendido más pacientes o no. Cada año hay una discusión sobre el valor de la UPC. Lo que yo no puedo es, como órgano de control, producir un informe sobre supuestos, porque las reglas de juego hoy, ¿cuáles son? Que esto es lo que vale la UPC por colombiano. Ese fue el incremento que tuvo en todos los gobiernos, en el de Santos, en el de Duque, en el de Petro, y en estos hechos reales sobre los cuales la Contraloría tiene que hacer la evidencia. Y el informe lo dice, hay 25 billones de pesos de pasivos que están en los estados financieros de las EPS. Hay giros al día de la UPC de todos los gobiernos a las EPS. Hay 3 billones de pesos pendientes por pagar del gobierno por presupuestos máximos. Y hay unas prácticas en el uso de la UPC por las EPS que lo hacen menos eficientes, y hay unas muy buenas prácticas en la administración de los gastos que para este concepto reciben las EPS, que generan unas utilidades bastante importantes a estas empresas. En vísperas de que se reinicie el debate sobre la reforma a la salud, cae este informe de la Contraloría. Señor Contralor Zuluaga, gracias por atendernos, le deseo feliz día. Muchísimas gracias a ustedes, feliz día. Es el Contralor de la Nación, el Contralor encargado, 8:30 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El ELN liberó finalmente
al odontólogo del Banco Magdalena, el doctor Juan Carlos Baider, que llevaba 4 meses secuestrados. Su hermana Ana Karina confirmó que lo soltaron como parte del acuerdo humanitario con el gobierno en los diálogos que se desarrollan en La Habana. Este fin de semana también fue liberado quien fue secretario de Hacienda de Albania, en La Guajira. Se llama Roger Francisco Duarte, que estuvo secuestrado casi 2 años. Una declaración, por supuesto, de paz correcta del ELN. Es el mismo ELN que anuncia que va a instalar una mesa de diálogo regional junto a la gobernación de Nariño. Será la primera de mesas descentralizadas que vienen en diferentes regiones del país. Otro es la gente confundida, Néstor, que de pronto no les aplicaba este cobro, pero dejaron de hacer transacciones pensando en que les iban a cobrar estos 500 pesitos. Pero esa es la competencia, ¿no? Claro, pero es que, como decían los campesinos, Víctor, de pesito en pesito se llena el buche. Claro, y ahí en esta cuña reflejan muy bien para qué servirían esos 500 pesitos. De grano en grano. Usted va y se compra un cafecito, un capuchino, los 500 pesos que ahora se le van en esta transferencia, le podrían servir para acompañar ese cafecito con un buen pancito. Muy bien, a propósito, en segundos vienen las noticias de la economía. Hoy, en este momento, el Banco de Colombia está haciendo oficial su decisión de no cobrar, todas serán gratuitas e ilimitadas, las transferencias con Nequi. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. A las 8 de la mañana, 33 minutos, hablemos de economía. Hoy el dólar estará plano, no se moverá porque es festivo en Estados Unidos, no se moverá bajo su modalidad habitual. Se celebra el Día de los Presidentes, Wall Street permanecerá cerrado y por eso la tasa representativa del mercado vigente para hoy, 3.917 pesos, se mantiene estable para mañana. En más información, el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia decidió nombrar en propiedad a Andrés Restrepo Montoya como gerente general de la Bolsa de Valores de nuestro país, cargo que venía desempeñando en calidad de encargado desde abril del año pasado. Recordemos que Juan Pablo Córdoba, el histórico presidente de la Bolsa de Colombia, dejó ese cargo porque fue ascendido, fue designado hace unos meses como CEO de Nuam Exchange, que es la holding que ahora integrará las operaciones de la Bolsa de Colombia, de Chile y de Perú. Y ya que estábamos hablando de Milei, en muy corto tiempo el presidente de Argentina logró el primer superávit financiero de este país en 12 años, es decir, que los gastos del país no superaron los ingresos. Recordemos que el presidente Javier Milei busca un déficit cero para que por esa vía se vayan corrigiendo otros desbalances hasta lograr controlar la inflación. Claro, detrás de esto pues hay un durísimo recorte en el gasto público, doloroso para muchísima gente, subsidios eliminados, medidas como la racionalización de la tasa de cambio que sigue presionando a la inflación en Argentina y por ende se sigue disparando la pobreza en este país. Se está corrigiendo ese déficit fiscal, pero quién sabe hasta cuándo la gente aguantará este apretón y quién sabe hasta cuándo Milei pueda seguir llevando a cabo todas estas políticas tan fuertes sin que eventualmente se produzca un gran estallido social, pero sin duda es una de las noticias más importantes de América Latina arrancando esta semana, la corrección del déficit fiscal en Argentina. 8 de la mañana, 34 minutos. Atención, esta mañana hay problemas técnicos en la Secretaría de Movilidad que le están impidiendo a algunos habitantes, a algunos ciudadanos en Bogotá pagar el pico y placa solidario. Felipe García. Sí, señor Néstor, no está sirviendo a esta hora la plataforma de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la cual usted solicita el permiso del pico y placa solidario, ese permiso que le permite sacar el carro cuando usted tiene pico y placa. Dice Movilidad de esta mañana que la página presenta intermitencia y por eso están trabajando para solucionar los inconvenientes, por lo que piden comprensión a sus usuarios. Recordemos, Néstor, que ya están vigentes los nuevos precios del pico y placa solidario. Entonces, para poder sacar el carro, solo un día que tenga esta restricción del pico y placa, ahora tendrá que pagar
63.600 pesos, un incremento de 5.422 pesos como lo que se pagaba en 2023. El permiso mensual ahora costará 508.100 pesos, 43.000 pesos más de lo que se pagaba el año pasado, mientras que el permiso semestral, Néstor, ahora cuesta 2.540.900 pesos, 215.000 pesos más de lo que se pagaba el año pasado. El intenso debate por la resolución de la Autoridad de Pesca que permite el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y 4 de rayas marinas cuando caigan por accidente en las mallas de comunidades del Pacífico sentó este fin de semana a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, con 30 ambientalistas y científicos que han levantado su voz de protesta y de preocupación. Néstor, buenos días y buenos días a toda la mesa y a la audiencia. Señor ministro, lo he llamado porque finalmente el presidente Petro firmó lo que se llama técnicamente un decreto de hierros, que destina 13 billones de pesos, que garantiza la financiación de muchas obras públicas en Colombia. El metro de Bogotá o el metro de la 80 en Medellín, carreteras 4G, inclusive obras que tienen que ver con educación. Este decreto de hierro firmado por ministros y por el presidente Petro, señor ministro Camargo, ¿significa el gobierno reconoce que hubo un error? Pues digamos que a nosotros nos llega el decreto. Yo no califico en Hacienda y Planeación la forma como se construyó el decreto. Siempre estuvieron incorporadas las partidas y los recursos para todos los proyectos. Ya el manejo que hubieran hecho allá, sobre eso yo no tengo ninguna calificación, lejos de mí calificar el trabajo de los demás colegas. Lo que sí hay es efectivamente una disposición de recursos que nos permite avanzar ya en la concreción de varios proyectos que estaban allí incorporados, y adicionalmente abrir procesos para proyectos nuevos, 16, 18 proyectos aproximadamente, en zonas que históricamente no han tenido inversión y que esperamos poderlos desarrollar bajo el esquema de vigencias futuras. Sí. Es una buena noticia para el sector también y obviamente para todos los gremios y para estas zonas. Sí, ministro, esto básicamente garantiza la financiación de todas estas obras, de más de 100 obras en todo el país. Sí, lo que tenemos es los compromisos que están previstos para vigencias futuras y el presupuesto de las entidades que lo ejecutan, básicamente en el componente carretero, en el componente férreo y masivo, que tiene una apuesta muy importante por parte de nosotros. Ministro, dentro del gobierno, ¿usted estaba en la teoría de tenemos que arreglar el error? Pues digamos que nosotros lo que estábamos era en la teoría de ejecutar los recursos. Néstor, esa es la tarea que a nosotros como ministerio nos convoca. No, claro, pero como había un tema de compromiso, de vigencia futura, quiero saber si adentro del gobierno hubo un malentendido o efectivamente quisieron trasladarle al presidente Petro la asignación de esas platas. Nosotros siempre incorporamos los listados y los proyectos, porque además habitualmente así se construye el presupuesto, y ese fue, digamos, la información que se incorporó por parte de Hacienda en su momento. Cuando empezamos a activar el desembolso, nos encontramos con que había algunas partidas que no tenían unos códigos al interior que limitaron que se hiciera, y eso fue lo que motivó el ajuste del decreto. Perdón, pero en el balance los recursos siempre estuvieron garantizados, las obras estuvieron incluidas y todos los proyectos tenían la financiación que desde Congreso se estableció a nivel de programa y subprograma para su ejecución. Pero el gobierno en algún momento, ministro, ¿tuvo la intención de incumplir los compromisos de las vigencias futuras? No, señor, nunca. Nunca, porque además esa es una instrucción del presidente desde cuando estuvimos en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Discusión diferente a que en este momento, y además como se planteó también en ese Congreso, entremos en una revisión de las, más que de las concesiones, de algunos componentes de ellas que tienen alguna tensión importante y que tienen que ver justamente con recursos congelados en fiducias que a la fecha no se han ejecutado y que llevan allí parqueados 3 y 4 años y que anualmente implican desembolsos que no se activan directamente en la economía y que están honrando compromisos que todavía no se han empezado a ejecutar y que tienen un inicio de desembolso en 3 o 4 años después de esta fecha. Ministro, ¿por qué el presidente Petro, comentando un Twitter suyo de anoche, escribió: hicieron los contratos de concesión de vías sobrevaluando el tráfico esperado? Ahora le toca al presupuesto pagar el déficit que ya suma para este año 3 billones de pesos. Esa fue una información que nosotros como equipo de transporte evaluamos y que efectivamente es cierta. ¿Qué hemos encontrado? Que en promedio, a la fecha,
de todas las concesiones que tenemos, estamos en una realidad de tráfico del 60% con el que se proyectaron. Eso en promedio. Hay algunas concesiones que en este momento tienen el 30-35% del tráfico que esperábamos estuviera pasando. Y eso genera un déficit entre ese recurso que esperábamos recaudar y el que efectivamente estamos recaudando. Eso se llama, y perdónenme la explicación tan técnica, diferencial de recaudo. Está incorporado en los contratos y nosotros, por entrar en el año 8 de algunas de estas concesiones que tienen ya ese déficit, tuvimos que pagar el año pasado 2.4 billones de pesos y este año tenemos que pagar 3.5 billones de tráfico que en su momento esperábamos estuviera pasando por las concesiones. Y esto puede tener múltiples explicaciones. La pandemia es una de ellas. Otra que hemos encontrado es, yo lo llamo el exceso de optimismo de los modeladores. Ellos asocian variables macroeconómicas y en algunos casos tomaron corredores de manera aislada. No revisan las redes, sino simplemente corredor por corredor, y entonces el tráfico se distribuye en el único arco que se va a construir, como si los demás no existieran. Pero a ver, ministro, perdóneme, ya que nos metimos en este tema, está todo en el mismo paquete, alrededor de las concesiones y la infraestructura. Claro, ¿Cuál es el revolcón que va a haber en el sistema de concesiones que usted anuncia? Bueno, lo primero es que históricamente solo estábamos incorporando dos fuentes: presupuesto de la nación, que es el presupuesto anual, y las vigencias futuras y los peajes. Con las iniciativas privadas se cargó la construcción y el mantenimiento y la operación a los peajes. Por eso tenemos peajes que aumentaron en 150, 200 y 250% su valor. Eso socialmente ha sido insostenible. Varias de estas iniciativas privadas y algunas APPs han las comunidades quemado los peajes y ese recaudo no se puede hacer. Entonces ahí hay un primer problema que tenemos que reconocer, ahí hay suficiente evidencia en redes sobre eso. Y el tercer elemento, ¿sí?, que el segundo es el presupuesto, o en ese orden, presupuesto, peajes, y el tercero es la valorización, no se ha cobrado. A diferencia de las obras que se hacen en Bogotá, en Medellín, en Antioquia, en Ibagué, e inclusive en Villavicencio, parte del costo de las obras, y en algunos casos la totalidad, se distribuye en las zonas de influencia donde estas obras se ejecutan. En la nación y en los sistemas masivos eso no ha pasado. Eso es altamente regresivo porque lo que implica es que todos los usuarios y el presupuesto de todos los colombianos pagamos esas obras. Y los beneficiarios de esa valorización, porque es claro que se aumenta el valor del suelo, la accesibilidad, hay cambios de uso de suelo en las zonas cercanas, por ejemplo, a los cascos urbanos, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga es otro ejemplo, aumentan el valor de sus predios sin haber hecho absolutamente nada. Eso lo prohíbe la Constitución, no puede haber enriquecimiento sin justa causa. Y esa distribución nos permite recaudar parte de ese mayor valor para hacer obras en otras zonas del país, y es a lo que nosotros vamos a dedicar un esfuerzo importante para disminuir la presión presupuestal que tenemos sobre las concesiones. Eso nos ayuda a modular los incrementos de peajes y a hacer obras en otras zonas diferentes a las que históricamente hemos concentrado la inversión. Claro, ministro, eso que se ha llamado el cambio o el revolcón que usted nos acaba de explicar, producto de problemas en las concesiones y particularmente en los peajes, ¿se está viviendo en cuántas concesiones viales que hoy tiene su ministerio? Digamos que la valorización se ha materializado en todas, pero en este momento el 70% de las concesiones tienen diferentes problemas asociados a su gestión, temas prediales, temas sociales, temas ambientales, temas de laudos arbitrales, temas de problemas de especificaciones, ¿sí?, que han limitado la entrega oportuna de las obras. Hay algunas figuras al interior de los contratos que las estamos revisando para las nuevas generaciones, que tenían incentivos que no eran los más convenientes para la ejecución oportuna de las obras. Entonces, es el 70% de ellas, unas con mayor impacto, otras con menor impacto, están en este momento afectadas en su ejecución, y eso obviamente limita la disposición de recursos para su ejecución y la entrega de las obras de manera oportuna, trasladando unos beneficios que colombianos ya deberíamos estar viviendo en este momento a 2, 3, 4 y 5 años después. Sí, pero entonces, ¿cuáles van a ser los propietarios de predios que van a sufrir el aumento en el cobro de valorización, ministro? Esa pregunta es muy valiosa porque nos permite incorporar un elemento que se llama capacidad de pago. Así como en Bogotá, en Antioquia, de Medellín se hace una evaluación de la capacidad de pago de los propietarios, aquí también hay un ejercicio de capacidad de pago.
Eso lo que empieza a eliminar es, por ejemplo, poblaciones con SISBEN, determinados tamaños de predio, en función de la utilización que efectivamente tengan de su nivel productivo, podría haber una mayor, redistribución de ese recurso, pero eso tiene obviamente un análisis corredor por corredor sobre todos los predios, una caracterización socioeconómica y una distribución que en equidad debería castigar, o mejor, debería capturar mayor valor de los predios que tengan mayor valorización y mayores extensiones, y obviamente tener un tratamiento con personas de bajos ingresos o que tienen allí un tema de pancoger. Antes de seguir, porque me parece muy importante que usted nos explique en qué corredores viales los predios que quedan al lado y lado de esas carreteras van a sufrir un incremento de la valorización. Quisiera preguntarle por un tema conceptual. ¿Le entendí o entendí mal que el gobierno considera que la valorización de los predios es ilegal? No. Lo que estamos diciendo es que hay una norma constitucional que establece que no puede haber enriquecimiento sin justa causa. Y lo único que aumenta el valor de los predios cuando se ejecutan las obras es justamente el presupuesto de la nación que allí se revierte. ¿Sí? Mientras hay zonas que se benefician de eso y que deben redistribuir o devolver al Estado, porque eso es un tema que está constitucionalmente establecido, la misma función de las plusvalías, ¿sí? Una acción del Estado que aumente el valor de un predio en el cual el usuario no ha hecho absolutamente nada, simplemente es una acción del Estado, aumenta ese valor y el Estado tiene derecho a participar. Ministro, ¿y cuál es el criterio para aumentar la valorización? ¿Cuánto va a subir? Quienes tienen un predio al lado de una carretera, ¿les va a subir cuánto? ¿O quién decide cuánto les sube? Bueno, digamos que la valorización ya se causó. En este momento esos predios están valiendo mucho más que lo que valen hace 5 o 10 años. ¿Quién va a definir cuáles son los predios, ministro? Hay un ejercicio a todo lo largo de los corredores que caracteriza los predios por tamaño, por tipo de usos, y a partir de allí se hace una distribución que se informa a los propietarios que tienen todos los mecanismos para ejercer su derecho de defensa. ¿Eso está en un decreto o está en dónde, ministro? Sí, claro, eso ya hay un decreto sobre eso, hay decretos que se reglamentaron con el gobierno anterior y que nosotros estamos operativizando. No tengo en este momento el listado de los decretos, yo se los envío, más tarde les envío los datos de detalle. Básicamente, ministro, si yo estoy a qué distancia de una carretera me doy por valorizado. Bueno, ese tema está en una franja que puede estar entre 0 metros de distancia, es decir, pegado prácticamente al corredor, hasta 2, 3, 4 o 5 kilómetros, depende un poco del nivel de distribución de ¿Y esto afecta predios por igual, grandes, 1 hectárea o 100 hectáreas, da lo mismo? Eso es la capacidad de pago. Hay predios que justamente por ese menor tamaño o por la condición particular de sus propietarios no van a ser objeto de valorización. Pero le cuento un caso simpático. A ver. Encontramos en un corredor entre Barranquilla y Cartagena una persona en SISBEN con 220 predios en diferentes lugares. Y ese tipo de situaciones también están siendo parte del análisis nuestro. ¿Sí? No, pero entonces, lo que tienen que hacer, ministro, pero lo que tienen que hacer es sacarlo del SISBEN y se arregla el problema. Depurar el listado. Y eso es parte de la tarea que se está haciendo y actualizar. Por eso, pero eso no tiene nada que ver con el sistema de concesiones, que haya un vivo que está recibiendo 1 millón de pesos de subsidio y es un tipo rico. No, tal vez no me expliqué. Lo que quise significar es que hay 250 predios que están apareciendo bajo figura de propietarios SISBEN y todos ellos ya se han valorizado. Son efectivamente, Néstor tiene razón, 2 elementos importantes. No tiene que ver una cosa con la otra, pero efectivamente ese tipo de situaciones las hemos encontrado en la revisión de los catastros. Ministro, además de la carretera entre Barranquilla y Cartagena, ¿qué otros corredores viales cercanos a las grandes ciudades tendrían ese aumento en el cobro de la valorización? Por ejemplo, Bucaramanga, Barranca, Yondó, y más que un aumento, es una distribución del costo de las obras que ya generaron el aumento de los valores de esos predios. Corredores en Bogotá, en la costa atlántica, prácticamente todas las inversiones del Estado generan plusvalía, aumento de valor. La construcción de una universidad. Esta es la misma tesis del presidente Petro de que las obras en Antioquia, por ejemplo, se hacen desde el Poblado hasta Río Negro para beneficiar a los ricos. No, esto es una tesis que está en la Constitución y que establece la valorización como una distribución del costo de las obras en los propietarios que se benefician de ellas. No, pero ministro, la valorización está inventada desde hace rato. Claro que hay valorización de predios en Colombia. La novedad es que ustedes van a comenzar a cobrar una plusvalía, un impuesto más alto por esa valorización de predios, ¿verdad?
No es un impuesto, es una distribución del valor de las obras y se va a hacer sobre todos los corredores que hayan tenido beneficio de inversión del Estado. Eso es algo que desde la ley 105 estaba establecido y que ningún gobierno anterior ha utilizado porque estaba sustraído. ¿Predios rurales o también urbanos? Puede darse también para predios urbanos o en zonas de expansión urbana. Es lo que predios urbanos, podría decir, por ejemplo, podría suponer yo, Medellín y El Poblado. No, depende de la zona de influencia donde estén los corredores. Está asociado directamente a la zona por donde los proyectos están haciendo. ¿Tiene de casualidad, ministro, el listado de las vías cuyos predios van a ser valorizados? Pues tenemos todos los corredores que efectivamente hacen parte de la cuarta generación, empezando por corredores como Bucaramanga, Barranca, Yondó, Pacífico 1, Pacífico 2. Son 29 corredores que han tenido inversión del Estado del orden de 50 billones de pesos. ¿Y esos 50 billones de pesos lo van a recuperar a través de valorización? Parte de ese recurso, como se hace, por ejemplo, en Bogotá, puede ser recaudado a través de este mecanismo. Sí. ¿A partir de cuándo, ministro? ¿De este mismo año? Tenemos ya un equipo de trabajo que empieza su distribución en el mes de mayo con el primer corredor y cada 3 o 4 meses estaríamos activando el ejercicio de actualización catastral y nuevos corredores. ¿Sería, en plan de trabajo. Ministro, sería un solo pago o sería...? No, eso tiene unos mecanismos diferidos en el tiempo. O sea, si aceleras el pago tienes una disminución del valor y pueden ser 2, 3, 4, 5 puede ser a varias cuotas, pero quiero decir, es un solo valor el que debe pagar el predio, no es una cuota mensual o anual. Sí. No, lo que se define es una distribución y lo que establece es ese valor distribuido en 2 o 3 años o en un solo pago en 2. Y ministro, ¿y cuánto tienen que pagar sobre lo que se valorizó ese predio? Ese es el ejercicio que se está haciendo. Lo que hemos identificado es que puede estar entre el 2 y el 5% del avalúo comercial, que difiere del catastral en unas cifras que nos han dejado con alguna preocupación por justamente la desactualización catastral. Tenemos predios en los que se han desarrollado proyectos de vivienda, termino en un minuto, proyectos de vivienda o proyectos de hoteles y todavía siguen declarados como predios rurales. Pero entonces, ministro, un lote que valía 100 millones y por pasar una carretera 4G por el ladito se subió a 200 millones de pesos, ¿tiene que pagar no sobre los 100 millones de diferencia, sino sobre todos los 200 millones de pesos? Sí, eso puede estar entre el 2 y el 5%, son cifras que estamos revisando con los equipos, pero realmente sobre esos 100 millones la actuación del propietario fue ninguna. Entonces el Estado con esa decisión está aumentando de manera justificada en la obra, pero injustificada por el actor del propietario su valor. Sí, el Estado ministro, tiene derecho como usted tiene el decreto y el listado de predios, quisiera preguntarle porque estoy perdido en algo. Lo que usted está anunciando, ministro, ¿es valorización o plusvalía? No, valorización nacional. La plusvalía puede ser concomitante con ese ejercicio, son dos figuras diferentes. No, por eso, pero una cosa es plusvalía y otra cosa es valorización. Así es, en la práctica la valorización lo que hace es distribuir el valor de la obra en una zona y la plusvalía es el cambio de valor por un del cambio predio, normativo. claro, lo sé, sí, lo sé. Que la plusvalía, entre otras cosas, la comenzó a aplicar el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, recuerdo, ¿no? Eso viene de la ley 388 del 97 y antes de él ya se estaba aplicando en el país. Sí, y en este caso la pelota me imagino le cae al IGAC. Ahí tenemos un trabajo conjunto entre el IGAC, operadores catastrales y la ANI y el INVIAS, porque obviamente estamos trabajando sobre alrededor de 18.000 kilómetros, esto aplica para proyectos INVIAS y proyectos ANI, distribuidos a lo largo de todo el país. Pues actualizamos esos catastros, tomamos la información de IGAC y de los operadores catastrales y hacemos una actualización de esa información. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que se encarga del avalúo de los predios. La última pregunta al ministro de Transporte, Víctor. Es que, Néstor, queda pendiente, y es lo que nos han dicho, un segundo incremento en los peajes para este año. Ministro, mi pregunta es, si ahora van a obtener más recursos por vía valorización para terminar de financiar estas obras, ¿qué va a pasar con ese cobro pendiente de ese peaje que más o menos se había dicho subiría en junio o en julio de este año? ¿Queda todavía en firme esa decisión o ya ese peaje no va a subir? Ese es justamente el mecanismo que estamos buscando, porque adicional a ese incremento hay unos peajes que tienen
contractualmente que aumentar el valor del peaje en un mayor incremento. Es decir, tenemos peajes que además del IPC suben 20, 30 o 40%. Y lo que buscamos es un mecanismo que nos permita disminuir ese impacto en las zonas y en los usuarios de la infraestructura vial. Entonces, la medida lo que nos permite es tener una fuente alterna de financiación a ese incremento de peajes y a lo que denominamos peajes contractuales, que son algunas unidades funcionales que por efecto del valor de las obras que se desarrollaron incrementó o incrementa, tiene previsto subir el peaje en 100 o 150 o 200%, y eso socialmente no ha sido fácil de explicar, porque no es un componente sencillo para las comunidades y para los usuarios. Claro. Este es el revolcón en el sistema de concesiones anunciado por el ministro de Transporte esta mañana aquí en Blue Radio. 8:56. Antes de despedirlo, Néstor, permítame una pregunta para el ministro William Camargo, que ha estado siempre muy cerca al presidente Gustavo Petro, pero que lo hemos comentado aquí, también se ha ganado sus regaños. El presidente no ha estado conforme, por ejemplo, con el tema de las concesiones en algunos casos, en el departamento de Antioquia, entre otros, y el ministro ha sido muy prudente. Ministro, ¿usted tiene alguna información confirmada frente a la posibilidad de que usted esté próximo a dejar el gabinete? Yo tengo y asumí como máxima de vida tranquila hacer la tarea todos los días, y en los últimos meses me encantó una frase de colega y ministro muy querido Luis Fernando Velasco: nosotros renovamos el pase cada 24 horas. Mi cargo siempre ha estado a discreción del presidente, no solamente ahora sino cuando estuve en Bogotá, y trato de hacer el trabajo atendiendo sus instrucciones, buscando obviamente, porque así lo hacemos todos, el respeto de las normas y las leyes del país, y hacerlo mejor. Pero ministro, perdóneme, es que me da la impresión de que Ricardo está dateado, digamos, se ha venido generando una serie de versiones en torno a los cambios de ministros, y seguramente usted, doctor Camargo, le habrá llegado la versión de que Gustavo Bolívar llegaría a reemplazarlo en la cartera de transporte. Yo me concentro en hacer la tarea, eso es lo que habitualmente hago. Lo demás no le presto atención porque me distrae del objetivo, que es cumplir los propósitos del ministerio y las instrucciones del presidente y el plan de desarrollo. Es que hay un cuento, ministro, que ya le tiene sucesor inclusive, ¿no? Frente a eso, prudencia y trabajo. Eso es lo que nos convoca. Vale. Diaria. Vale, ministro, muchas gracias. Feliz día. Bueno, buen día, que estemos bien. Muchas gracias. El ministro, renovado el pase hoy, el ministro de Transporte, William Camargo. Por 24 horas, por lo menos, por ahora. Pero usted, ¿cuál es el dato que tiene? No, Ricardo? lo que le comentaba al ministro, que y de hecho está en el despacho del ministro, en el Ministerio de Transporte, la versión frente a la posibilidad de que Gustavo Bolívar sea el próximo ministro de Transporte, en reemplazo del doctor William Camargo, a quien el presidente le jaló las orejas hace algunos meses, como se lo recordábamos, en el mismo episodio inicial que tuvo con el desencuentro con el ahora exdirector de Planeación, Jorge Iván González. Motivo: concesiones viales en el departamento de Antioquia. Antioquia. ¿Qué era el motivo de esta entrevista? 8:58 en segundos. A propósito, el gobernador de Antioquia. Estás escuchando Blue Radio. Conflicto que hay entre Brasil y Israel. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Israel Katz, se ha reunido con el embajador brasileño, ha sido en el Museo del Holocausto, y allí ha dicho que el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, ha sido declarado persona non grata en Israel. Esto lo ha dicho públicamente mientras estaba el propio embajador escuchando, y esto después de que en una reunión en Addis Abeba el presidente Lula, allí en África, en Etiopía, estableciera una comparación entre la ocupación de Gaza con el Holocausto judío. Esta semana comienza en la Comisión Séptima del Senado la discusión sobre la reforma a la salud, en donde el gobierno comenzará a jugarse una dura carta que podría ser el termómetro para medir si cuenta o no con el suficiente apoyo de los diferentes sectores políticos. 8:59, señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Gobernador, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de trabajo y todos los oyentes. No le oigo bien, gobernador. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de trabajo y todos los oyentes. Gobernador,
Gracias, gobernador. Con esta decisión del gobierno alrededor de la destinación de las vigencias futuras del decreto de hierros, ¿se les salvan las obras que tanto les importaban a ustedes en Antioquia? Néstor, eso es una corrección pues que celebramos haya tomado lugar, garantiza la estabilidad jurídica y permite honrar los compromisos que había asumido la nación, pero eso no resuelve los problemas ni los faltantes que siguen